Hoy el tema es ¿qué es el amor? ¿Alguien que me diga para usted qué es el amor? Me dejan sola. ¿Qué es el amor para algunos ahí? No es por el día del cariño que estoy hablando de esto. ¿Qué es el amor? Hace muchos años, por lo menos los que ya somos algo entraditos en años, ¿verdad? Yo también, ahorita, ya mañana iniciamos el mes más hermoso porque es el mes de mi cumpleaños. Entonces, hace muchos años los jóvenes y las chicas intercambiaban tarjetitas que empezaban con esta frase, amores. ¿Quién de nosotros vio esas tarjetitas? Así es, Josué, es un sentimiento muy bonito que existe en nosotros, amén. Pero cuando nosotros hablamos de amores o qué es el amor, uno rápido lo asemeja hacia una pareja, ¿verdad? Pero a continuación yo le voy a describir a usted una actitud o una acción con la cual la otra persona se sentirá amada. Ahora, como le digo, cuando yo hablo amores sí, amores era lo que decía las tarjetitas que en nuestro tiempo nosotros nos intercambiábamos. Ahora yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 13, 4 al 7. En 1 Corintios vamos a descubrir que amor, cuando yo le diga qué es el amor o el amor no es solamente amor hacia la pareja. Mire lo que dice en 1 Corintios 13, 4, vamos a leer al principio del 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 8, solo un pedacito, dice, el amor nunca deja de ser. Ahora le voy a leer otra versión, la Reina Valera contemporánea, y dice así. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso ni jactancioso, no se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces vemos nosotros cómo el amor no es solamente para una pareja. Dice que el amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Y ahí podemos ver varias situaciones que habla acerca del amor. Muchas veces hemos escuchado o leído este pasaje de Corintios, pero tendemos a aplicarlo al amor que existe entre un hombre y una mujer, que era lo que yo les decía. Normalmente cuando se habla de amor, pareciera que estamos hablando solo de amor de hombre o mujer o un matrimonio. Sin embargo, también se aplica al amor que debemos profesarnos unos a otros, como discípulos de Cristo. Este pasaje es una definición del amor que Dios espera que tengamos entre nosotros. Pues aunque constantemente decimos te amo, también constantemente nos enojamos o nos irritamos unos con otros. Entonces, vea qué contraste, ¿verdad? Porque si dice que el amor es paciente, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, pero como nosotros somos humanos, ¿verdad? Dice que este pasaje es una definición del amor que Dios espera que tengamos entre nosotros. Pues aunque constantemente decimos te amo, también constantemente nos enojamos, nos irritamos unos con otros, dice la Biblia. Entonces vemos nosotros cómo es la definición del amor. Hoy no estamos hablando del amor de pareja, vamos a hablar del amor de Dios. El amor es paciente. Según el diccionario, la paciencia se describe como la capacidad de soportar o padecer algo sin alterarse o enojarse. La paciencia es parte del fruto del Espíritu.
en la vida del cristiano. Por la paciencia es que aprendemos a ser comprensivos y tolerantes con las personas amadas. Y asimismo es por la paciencia que tenemos la capacidad de ponernos en su lugar y la trataremos con comprensión y respeto. En este contexto, cuando se habla de que el amor todo lo soporta, no está hablando de soportar, de ser lastimadas física o mental o emocionalmente, sino se está refiriendo a ponernos en el lugar de la otra persona. Y tratar de comprenderla también se refiere a darle apoyo, aliento, auxilio o sustento, como cuando le imploramos a Dios que Él nos sostenga con su amor. Entonces, soportar es tolerar o llevar con paciencia o llevar sobre sí una carga. Eso es soportar. Dice, oiga, soportar es tolerar o llevar con paciencia o llevar sobre sí una carga. Debemos aprender a tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran. O recuerden cómo nosotros nos ayudamos unos con otros. Aquí está la mayoría de las que siempre está en intercesión y vemos cómo una con otra nos ponemos a orar por las necesidades de una de otra. No porque no esté, no porque hay ciertas situaciones, nosotros no oramos por las necesidades de cada uno. En esa parte nosotros podemos ver que nos amamos unos con otros, ¿verdad? Porque en realidad nosotros podemos orar y bendecirnos dentro de nosotros mismos. Dios muestra su paciencia para con nosotros por amor. Quiero que me acompañe en 2 de Pedro 3:9. Si usted tiene Biblia, de veras le va a ayudar mucho porque entonces usted va a ver que nosotros estamos hablándole bajo la luz de la palabra. No hay nada que sea inventado, no hay nada que sea sacado de cualquier otro lugar. No, estamos hablando lo que la Biblia dice. Y en 2 de Pedro 3:9 dice su palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero desde muy niña, imagínense, yo ya voy a cumplir 49 años ahorita en marzo, y desde que yo tengo conciencia, siempre nos decían que el Señor ya iba a venir y que el Señor iba a venir y que la venida de Cristo estaba cerca. Y usted podrá decirme, tal vez usted lo ha oído, ¿verdad? Entonces usted podrá decirme por qué el Señor no ha venido. Aquí está la respuesta en 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. O sea, la gente cree que ya se tardó, que es mentira, que el Señor no va a venir, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué? Dígame, póngase a analizar usted, ¿cuántas personas detrás de usted, cuántas personas de su familia no tienen a Cristo en su corazón? Entonces, el amor de Dios es tan grande que Él dice que ha retardado, según algunos tienen por tardanza. Dice que Él no retarda su promesa, según algunos creen que es tardanza, sino que es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, Él no ha venido porque, pongámosle de mi parte, o sea, míos, ¿verdad? Míos, mis hijos, mis nietos, algunas otras personas allegadas a nosotros que no queremos, no quieren reconocer, no quieren tener ese encuentro, esa intimidad con Dios. Entonces dice la Biblia que ese es el gran amor de Dios para con nosotros, que Él no retarda su promesa de volver pronto, sino que Él es paciente, porque Él no quiere que nadie sea destruido, que nadie se pierda, sino que todos también puedan cambiar su vida y dejen de pecar. Esa es otra versión, la que yo le estoy leyendo ahorita. En la otra decía, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que el Señor está buscando, el amor de Dios, porque hoy estamos hablando del amor, ¿verdad?
¿Qué es el amor? Pero hoy no nos estamos enfocando al amor de una pareja, sino que nos estamos enfocando al amor de Dios para con nosotros, o de nosotros hacia el prójimo. Ese es el mayor acto de amor, mire. Sabe que si Dios viene ahorita, hagamos de cuenta que Dios viniera hoy, ¿cuántos de nuestra casa se perderían? Póngase a pensar eso. Muchos se van a perder, y entre ellos la gente que nosotros más amamos. Mire qué triste. Entonces el amor de Dios es que Él no ha venido, porque al venir Él, entonces ya no va a haber oportunidad. Va a haber un proceso muy largo, que eso será para otro tema, pero yo quiero hablarle a usted que si el Señor no ha venido, que si usted de pequeña ha estado oyendo esa palabra, el Señor ya va a venir y nunca viene, es por eso. Es porque hay muchas personas que deben todavía de arrepentirse para que el Señor pueda venir acá a la tierra. Bondadoso es la cualidad de ser bueno. Sin embargo, no hay nadie que de sí mismo pueda ser bueno. Recordemos el pasaje en donde un joven llama a Jesús maestro bueno. Acompáñeme a Marcos 10:18. En Marcos 10:18 dice la palabra: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Mire, dice que no hay nadie bueno. Si usted dice que no peca, si usted dice que no es pecador, usted está dejando a Dios como un mentiroso. Y la Biblia dice en Marcos 10:18, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. No hay nadie bueno, hermano. Imagínese al mismo Jesús, un joven le dice: Jesús, bueno. Y él le dice: no me llames bueno. Buenos días, Mari Carmen, ya la estábamos extrañando. Dice, Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Esto nos aclara que la bondad es una cualidad o virtud que solamente le pertenece a Dios y solamente Él se la puede conceder. O sea que nadie más que Dios a usted le puede conceder la bondad. Aquellos que le aman, oiga, y le obedecen. O sea, para que usted tenga la bondad, tiene que pagar dos precios. Una, amar a Dios, y la otra, obedecerle a Dios. Imagínese, escuche bien. Dice, se le puede conceder, o sea, como cuando usted ha visto esa lámpara de Aladino que le concede unos deseos, pues así. Si usted quiere que Dios le conceda a usted ser una persona bondadosa, escuche bien, dice que Él se lo puede conceder, pero solo a los que le aman y le obedecen. No es para cualquiera, hermanos, escuchen bien, no es para cualquiera. El amor es bondadoso porque es desinteresadamente. Elige hacer lo que es bueno para la otra persona. La bondad también es parte del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Una persona bondadosa es amable, generosa con todos, pero especialmente con aquellos a los que ama, pues siempre los trata con gentileza, consideración y procura enseñarles con su ejemplo a hacer lo bueno. Un ejemplo es la bondad con la que se trata o se debería de tratar a los hijos. Mire, si usted es una persona dadora, sus hijos lo van a hacer también. Y si usted es bondadoso con el prójimo, ellos lo están viendo y también lo van a hacer. Fíjense que mi nieto, que tenía 11 años, tiene 11 años, lo que a él le gustaba siempre para Navidad era comprar regalos para todos los niños y tener el arbolito lleno, debajo del arbolito lleno de regalos. Y cuando era el 24, él salía a la calle y les llevaba regalitos a todos los niños que podíamos. Imagínense, él veía que nosotros hemos sido de familia así dadora. De mis papás he tenido muy buen ejemplo de eso, ¿verdad? De que ellos siempre daban. No sé si han oído ustedes ese dicho que a veces nos quitamos el bocado de la boca, ¿verdad? Para dárselo a alguien, así.
Así ha sido mi familia, eso es lo que yo he visto. Cuando alguien ha tenido necesidad aún de estar viviendo con uno ha tenido esa bondad, ¿verdad? Y veía yo como mi nieto tenía ese mismo corazón, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, a nosotros nos pasa con Josué que cuando salimos, andamos en la moto o en el carro, siempre cargamos fichas o algún sencillo, porque siempre nos da no sé qué darle a la gente. A veces los niños, uno se pone a pensar en las necesidades de esos pobres niños o de los ancianos, ¿verdad? O alguien que esté minusválido y todo eso. Entonces, ese es el amor, ¿verdad? El amor que aunque sea algo sencillo, hermano, ¿a quién, dígame usted, quién no quisiéramos ayudar? Dios es el mejor ejemplo de bondad. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano puede tener ese ejemplo de bondad. Recordemos que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo estábamos espiritualmente muertos por causa de nuestro pecado. Nosotros nos sentíamos acosados, nos sentíamos señalados, nos sentíamos muertos por los pecados que nosotros habíamos cometido, ¿verdad? Pero Él nos mostró su inmensa generosidad siendo bondadoso con nosotros. Al enviar a Jesucristo, no solamente perdonarnos, sino que al enviar a Jesucristo, pues Él nos concedió ese perdón. Él fue el que vino a anular el acta de los decretos que a nosotros nos era contrario. Yo no sé usted, pero yo sí. Yo había cometido muchos pecados. Yo estaba sumergida entre el mundo pecaminoso. Yo estaba muerta, como dice la palabra, en mis delitos y pecados. Pero Él vino y me limpió. Él vino, como yo le comentaba a usted, como vino con los leprosos. Los leprosos, si usted no lo sabe, era gente que tenía una enfermedad en la piel y se les estaba cayendo la piel y no podían juntarse con los demás. Así me sentía yo, impura, indigna. Pero cuando viene Jesús a esa cruz del Calvario y clava todos esos pecados míos y los suyos y anula esa acta de los decretos que a usted y a mí nos era contraria y nos concede el perdón. Y no solamente el perdón, nos da el don de la salvación. Y quiero que me acompañe a Efesios 2, 5, 8. En Efesios 2, 5, 8, vamos a ver nosotros también Efesios 2, del 5 al 8, está lo que yo le estaba diciendo. Y si usted tiene título, tiene Biblia de papel como yo, dice salvos por gracia. Y vamos a leer, voy a leerla desde el 1 y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo que yo le acababa de decir. En los cuales anduviste en otro tiempo, eso fue nuestro pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes yo era una hija de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire, la gente le es imposible creer que uno cambió, pero si la Biblia dice que eso éramos nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, si está escrito es porque así es y así me siento yo. Dice en el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese fue nuestro pasado. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice ahí, por gracia sois salvos. Usted no es salva solo porque sí, usted es salva porque Dios
le dio esa gracia. Y el 6 dice, y juntamente con él nos resucitó. Nosotros estábamos muertos. ¿Qué es lo contrario de muerto? Resucitar, ¿verdad? Entonces dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en él los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y el 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted no es salvo porque sí. Usted no es salvo porque es muy bonito. Usted no es salvo porque trabajó mucho para Dios. Usted no es salvo, no, amado hermano. Lo que usted leyó hoy y lo puede seguir leyendo y analizando en Efesios 2 del 1 al 9, dice que concluye en el 9 que nosotros no somos salvos porque sí, sino que dice no por obras, sino que para que nadie se gloríe. Fue por la gracia de Dios, porque en el 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados. Imagínese el gran amor de Dios en venir a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en pecados, y Él vino y nos resucitó. Y no solamente nos resucitó, dice que vino y nos dio gracia. Y por eso somos salvos. Dice la Biblia, no lo digo yo, por medio de la fe. ¿Cuál es la fe? Esa fe que usted ha creído que usted eso era antes y ahora es una persona diferente. Usted ha creído que el Señor ha venido por amor a resucitarla. Por su fe es que usted está aquí. Y no de nosotros, dice, sino que es un don de Dios. ¿Quién le dio a usted la fe? Dios. Porque usted se ha aferrado y ha entendido que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy vemos cómo el amor de Dios es tan grande que a nosotros no nos da la salvación porque sí o porque ayudamos a muchas personas. No, dice no por obras para que nadie se gloríe. Todo fue por amor a usted y a mí. Todo fue por amor, amado hermano. Para Dios es tan importante el amor. Porque ¿sabe por qué es importante el amor? Buenos días, Pastora Cande. Porque Dios es amor. Y está escrito en la Biblia y hoy se lo voy a llevar a la luz de la palabra y quiero que me acompañe primera de Juan 4. Y ahí va a encontrar usted esa frase que, como le dije, hoy no estamos hablando de ese amor de pareja, ni ese amor de madre a hijo, estamos hablando del amor de Dios. Y en primera de Juan 4, del 7 al 12, quiero que usted mire, si tiene Biblia de papel como la mía, dice Dios es amor. Y dice la palabra así es, ese amor ágape, que es un amor que uno ni siquiera sabe cómo es que puede haber tanto amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, escuche bien, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha
perfeccionado en nosotros. Mire, hermano, a mí lo que me parece impactante es el 8, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahora podemos entender por qué hay tanta maldad. Ahora podemos entender por qué aparecen tantas personas desmembradas, por qué hay tantos niños abandonados, por qué hay mamás que dejan a sus hijos, los dan en adopción, por qué hay mamás que no apoyan a sus hijos, porque, mire, hay un montón de situaciones. Ahora podemos entender que dice en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces por eso vemos en el corazón de muchos la frialdad por hacer el mal, porque no conocen a Dios. Entonces ahora nos podemos explicar nosotros por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanto dolor, por qué hay tanto, porque simple y sencillamente no conocen a Dios, porque Dios dice la palabra que es amor. Quiero que me acompañe también a Mateo 22:36. En Mateo 22:36 al 40, quiero que usted mire como título, si tiene Biblia de papel, dice ahí el gran mandamiento. Y vamos a leer del 36 al 40. Y dice su palabra así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no con un poquito ni con lo que le sobra, no. La Biblia dice que uno de los más grandes mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál es su alma? La que le duele. ¿Cuál es su alma? La que a usted le hace pecar. ¿Cuál es su alma? La que usted quisiera sujetar, esa alma a la que usted tiene que decirle que tiene que morir a ella misma, el alma que le está pidiendo hacer algo contrario a lo que usted está haciendo. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Con aquellos momentos donde usted en su mente lo que quiere es cobrar venganza. Y su alma le está diciendo, o sea, su cuerpo le está diciendo: sí, hagámoslo, ¿verdad? Confabulando. Y dice que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice: este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo le voy a leer algo aquí. En este pasaje el Señor Jesucristo dijo que toda la ley y todos los escritos de los profetas se resumían solamente en dos grandes mandamientos. Uno es amar a Dios con todo el corazón, con todo su ser y con toda la mente, y el otro, amar a su prójimo como a sí mismo. Eso se reducía a los 10 mandamientos que el Señor había dado anteriormente. Su alma y su mente. ¿Qué es prójimo? Es todo ser humano. Su prójimo es todo ser humano, todo. Aún el que habla de usted, ese es su prójimo. El que le hace caras, ese es su prójimo. El que lo calumnia, ese es su prójimo. El que está en su casa, ese es su prójimo. El vecino, ese es su prójimo. Todos somos nuestro prójimo. Entonces, mire, amados hermanos, se hace fácil amar al que uno ama, ¿verdad? Pero amar al prójimo, aquel que te calumnió, aquel que te hizo daño, aquel que hizo ciertas cosas. Pero la Biblia dice que ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, me imagino que si usted se ama a usted mismo, pongámoslo así de barato, ¿verdad? Yo no quisiera cortarme. No quisiera que al vecino le doliera un pie como me ha dolido a mí. No quisiera que, a veces, no sé si usted ha dicho ese dicho: ni al peor enemigo le deseo este dolor. Eso es amar al prójimo. No desear, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de las situaciones que uno está viviendo, a pesar de que le estén haciendo daño, calumniando y todo lo que usted quiera decir. A pesar de todo eso, dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
porque ese es el segundo y grande mandamiento, dice. Una persona puede amar a otra a medida que se ama a sí misma. El amor a sí mismo es una característica de todo ser humano, pues es fácil pensar que una persona desea hacerse daño a sí mismo. Y por eso Jesús nos manda amar al prójimo como a nosotros. ¿Por qué Él nos manda amar al prójimo como a nosotros? Porque Él no quiere que nosotros nos hagamos daño. Porque Él no quiere, o sea, usted misma no va a agarrar un cuchillo y se va a cortar, pues. Usted misma no se va a robar. Usted misma no se va a calumniar y se va a poner en mal. Entonces, por eso la palabra dice que nos tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Difícil. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 13. Quiero que me acompañe a 1 Corintios 13. Que es el que ya leímos hace poquito. Dice 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Ahora le voy a decir yo algo a usted. Este pasaje nosotros lo habíamos puesto como para nuestras parejas, ¿verdad? Cuando uno se casa normalmente o cuando hay bodas, normalmente este es uno de los versículos que más se utiliza. Pero hoy nosotros hemos visto cómo el amor de Dios, cómo el amor del Padre de haber dado la vida de su Hijo único, ¿verdad? Cómo el Señor nos encierra en dos grandes mandamientos, que es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todo el alma. Y el segundo gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13 que el amor no es envidioso ni jactancioso, que no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia. Esa es otra versión. Un discípulo de Cristo que ama a su prójimo no actúa de esta manera, porque vive bajo la guianza del Espíritu Santo y por lo tanto se une a la alegría de la verdad, porque todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es paciente porque acepta, comprende, respeta, apoya y sostiene a la persona que ama. Hagamos nosotros un autoanálisis el día de hoy, hablándolo como pareja, hablándolo como persona, hablándolo como ser humano. ¿Será que aceptamos, comprendemos, respetamos, apoyamos, sostenemos a la persona que amamos? Dice que tiene que ser uno bondadoso, amable, generoso. Siempre elige hacer lo bueno para la persona amada. Mire el amor de Dios para con nosotros, que Él dio a su único Hijo por amor a usted y a mí. Todos sabemos que es el amor para los que amamos. Pero es difícil, amado hermano, y yo le digo que es difícil porque yo también lo vivo. Es difícil amar a los que nos han hecho daño, sí es difícil. Es difícil, pero hoy cada uno de nosotros nos comprometemos o tenemos nosotros la palabra. Hoy bajo la luz de la palabra vimos todo esto. Que el Señor nos manda amar al prójimo y a amarnos unos con otros de la misma manera que Cristo nos amó. Al menos yo lo vi bajo la luz de la palabra. Les di varios versículos y no he concluido todavía, pero les di varios versículos y vimos bajo la luz de la palabra cómo era el amor. Y como diría mi pastor general, me conviene amar al prójimo. Me conviene amar al prójimo porque dice que el amor nunca deja de ser.
Y porque viene dándonos diferentes palabras y frases así muy fuertes, donde dice la Biblia, no lo digo yo, que si yo no amo es porque no he conocido a Dios. Entonces a mí me conviene amar, porque ahora yo entendí que Dios es amor, ¿verdad? Antes de ser apresado, Jesús dijo que todo el mundo se daría cuenta de que somos seguidores de Cristo si nos amamos los unos a los otros. Y quiero que me acompañe a Juan 13:35. En Juan 13:35, mire qué difícil. Yo le digo qué difícil esta palabra que viene ahorita, porque muchas de las veces nosotros chanfleamos, hermano. Y mire lo que dice la palabra en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo no sentir amor por aquel desvalido? ¿Cómo no sentir amor por aquel niño abandonado? ¿Cómo no sentir amor aún? Mire, fíjese que nosotros hemos salido con Josué y hemos encontrado a veces borrachitos. O le voy a confesar algo, yo he visto prostitutas en las puertas. ¿Y sabe que me dan una lástima? Ahora yo entiendo que sí he conocido a Dios porque sé que Dios es amor. Dice la Biblia, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Yo no sé si solo a mí me pasa de dar dinero a los viejitos, a los niños. No sé si solo a mí me pasa regalar cosas. Yo no sé si solo yo soy la que siento eso. O hay alguien ahí detrás de cámara que también tenga esa misma misericordia. Estoy hablando con gente que tenemos a Dios en nuestro corazón. Y dice la Biblia que en eso nos conocerán, dice. Amén. Qué bueno que no me dejen sola. Dicen, eso nos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Ya basta de nosotros querer tener celos ministeriales. Ya basta de querer hacer unos más que otros. No, amados hermanos. A nosotros nuestro pastor general nos ha hablado de los celos ministeriales y a él no le gustan. Y ahora entiendo que a Dios tampoco le gustan. ¿Sabe por qué? Porque lo que no tiene Josué lo tiene Mari Carmen, lo que no tiene Mari Carmen lo tiene Lucy, lo que no tiene Lucy lo tiene Bárbara, lo que no tiene Bárbara lo tiene mi mamá, lo que no tiene mi mamá lo tiene Lili, lo que no tengo yo lo tiene Judith, lo que no tiene Judith lo tiene María José, lo que no tiene María José lo tiene Mari Carmen y lo que no tiene Mari Carmen lo tiene Alejandra. Es que cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos algo especial. Y ahora entiendo que aparte de lo especial que nosotros tenemos es que conocimos que Dios es amor. Y así como Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros también tenemos misericordia de nuestro prójimo. Y le voy a volver a leer esto porque esto es nuestra carta de representación. Así usted se representa. Mire, dice, en esto conocerán todos los que lo miren a usted, todos, que sois mis discípulos. O sea, usted es un discípulo de Jesús, porque usted es un seguidor de Jesús. Si tuvieras amor los unos por los otros. ¿Cómo es posible que podamos estar comiendo un gran banquete y saber que alguien no tiene que comer? ¿Cómo es posible? Dice, amemos y cuidemos al prójimo y especialmente busquemos hacer lo que es de beneficio para él o para ella. Amados hermanos, si usted no necesita irle a dejar un plato de comida, muchas veces usted tiene que amar a las personas con su propio cambio. Usted puede amar a esas personas con sus oraciones. Nosotros aquí los tres intercedemos desayuno, almuerzo y cena por las necesidades de cada uno de ustedes. Y no lo hago para vanagloria, lo hago porque es la verdad.
Aquí tenemos un listado de personas y porque los amamos, mi mamá, Josué y yo, mire, se lo prometo que lo hacemos. Ahí está Josué, ahí está mi mamá conectada y nosotros todos los días, desayuno, almuerzo y cena, Señor, toma el control de cada una de las necesidades. Ven, no lo hablo solo por hablarlo. Aquí estamos orando por ustedes. Y en eso nosotros los amamos, ¿verdad que sí, Josué? Así es. Nosotros los amamos a ustedes. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Los amamos. Mire, usted puede amar a la hermana. Usted ha escuchado cuando alguien ha visto usted las peticiones que han entrado ahí en los mensajes. Si usted ha estado en intercesión, escucha cuál es la necesidad de cada uno. Oremos los unos por los otros. Amemos, que nos conozcan todos, que somos discípulos de Jesús, porque tenemos el amor los unos por los otros. Amemos a las personas con nuestras actitudes. Hagamos viva la palabra. Quiero que me acompañe a primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Mire qué importante lo que dice aquí, hermano. Así es, Josué. Dice en primera de Juan 4:7, Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor no es suyo, dice que el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios nos envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Mire, fue Él el que desde el vientre de nuestra madre, Él ya había predestinado lo que nosotros íbamos a hacer. Aún por amor, aún en nuestra desobediencia, aún nuestras malas decisiones y de ahí tener las consecuencias. Dice que Él nos amó primero a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ese es el segundo gran mandamiento. Nadie ha visto jamás a Dios, dice. Si nos amamos los unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire, amado hermano, qué gran responsabilidad la que usted y yo tenemos. Dice que debemos de amar a nuestro prójimo para que ellos puedan conocer a Dios. Pero si a usted le dolió este versículo, esta porción de la palabra, quiero que me acompañe a Mateo 5:44, que sé que nos va a doler un poco más. Mire, hermano, cuando yo estaba preparando esta parte y leí esta última parte, me dolió. Hoy es una confrontación para nosotros lo que el Señor está haciendo. Si usted tiene Biblia, búsquelo, amado hermano. En Mateo 5:44 dice su palabra. Y si usted tiene Biblia de papel, dice el amor hacia los enemigos. ¿Me escuchó? El amor hacia los enemigos. Y dice en el 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga esto. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que nos aborrecen. Y orad por los que nos ultrajan y os persiguen. Y dice la palabra, voy a seguir leyendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, escuche, sobre malos y buenos, no solo sobre usted. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justos e injustos. Y mira el 46. ¿Por qué si amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? Qué bonito es amar y compartir con María José, con Bárbara, con todos los que están ahí. Qué bonito. Pero dice, ¿por qué amáis a los que os aman? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los religiosos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los del mundo? ¿No también la gente le dice adiós, Dios te bendiga, buen día? Y dice el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, cuando la Biblia, yo encontraba esto de Mateo 5:44, que es el que yo quiero más enfatizar con usted. Este versículo nos da una gran lección. En el Antiguo Testamento decía, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y nosotros, como nos conviene esa parte, la repetimos. Porque decimos, bueno, el que me está haciendo daño me las va a pagar. Y la Biblia dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Pero ya en el Nuevo Testamento, el apóstol habla en Mateo 5 y dice, pero yo os digo, y miren, no habla él. No sé si alguno tiene Biblia de papel. Mamá, ¿vos tenés Biblia de papel? ¿Qué color tienen las letras? Rojas. Rojas. Y si usted sabe... Rojas. Amén. Y si usted sabe, amado hermano, cuando tiene una Biblia de papel, cuando las letras son rojas, ¿alguien sabe por qué es? Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén, así es, Josué. Es porque Jesús está hablando. Así es, María José. Creo que fue María José la que me respondió ahí. Y mi mamá también y José. Así es. Imagínese qué responsabilidad. Porque es Dios el que está hablando, es Jesús el que está hablando. Y Él está diciendo, pero yo os digo. Y lo dice Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea que Él vino a cambiar eso que nosotros antes decíamos y decíamos, maldito el que te maldiga y bendito. Y nosotros nos sentíamos a las anchas, amados hermanos, y decíamos, wow, el Señor me está haciendo justicia. Pero ahora viene Jesús en Mateo 5:44 y dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen, escuche. Haced bien a los que te aborrecen y orad porque los ultrajan y los persiguen. Yo estaba preparando esta prédica y me recordaba de lo que habíamos estado hablando con mi cuñada Alejandra. No sé si se encuentra ahí. Creo que sí, ahí está. Y me parecía tan curioso ver cómo, no curioso, ¿verdad? Sino ver cómo el Señor respaldaba esta palabra. Y te felicito, Alejandra, estás haciendo bien. Y aquí lo podemos comprobar y lo hablamos anoche y podemos comprobar que la Biblia dice, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que nos aborrecen y orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. El Señor nos manda a nosotros el día de hoy. Él nos dice que Él es el amor. Y sabe que antes yo oraba por la gente y yo le decía, Señor, yo te pido justicia. Mire, yo oraba en carne. ¿Y sabe qué pasaba? Que yo oraba en carne y le decía, Señor, yo quiero ver a mis enemigos derrotados. Yo te pido que tú me hagas justicia. Pero mire cómo es orar en carne. Yo le pedí a Él justicia. ¿Y sabe qué? Y pongo a mi mamá de testiga. Ahora yo he visto cómo esta palabra se ha hecho viva en mi vida.
Ahora puedo ver con piedad al prójimo que me ha hecho daño, a los que me calumnian, a los que me ofenden, a los que me han difamado. Yo entendí que ellos son usados por el enemigo. Pero ¿sabe qué? Me han hecho fuerte. Anoche lo hablábamos con Alejandra y decíamos, todo lo que a ti y a mí nos ha pasado nos ha hecho fuertes. ¿Y sabe para qué? Para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Nuestra vida ha sido totalmente diferente. Yo ya no oro con el alma ni oro carnalmente. Yo ya no pido, Señor, aquí está, mira, este es mi enemigo fulano, sultano, mengano. Y no, ahora yo digo, yo bendigo a los que me maldicen, Señor. Yo hago el bien a los que me aborrecen. Yo oro por los que me ultrajan y me persiguen. ¿Sabe que un día, yo por eso le digo, pongo testigo a mi mamá? Hace muchos años, yo ya no recuerdo cuántos años, pero mínimo hace como 4 o 5 años. Alguien llegó a mi casa y me dijo, no te extrañe, que un día tus enemigos van a comer de tus manos. Y un día no muy lejano, esa misma gente que te hizo daño te va a pedir que ores por ellos. Mamá, ¿sí o no me dijeron eso? Sí. Miren, amados hermanos, si se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí que Dios es amor. Porque yo entendí que yo tenía que hacer eso. Y porque yo anoche que estaba terminando, mire, y cerraba con ese versículo mi prédica, yo decía, Señor, por Dios. Primero habló que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, que no es jactancioso, que no es envidioso. Y cierra esta prédica con el amor hacia los enemigos. Mire qué tremendo es el Señor. Nosotros tenemos aquí un cuaderno con Josué, mi mamá. Y mire, como le digo, no es por jactancia, oramos por cada uno de ustedes. Y si nos recordamos de alguien que nos ha hecho daño, aún lo ponemos y pedimos misericordia por ellos. Hoy sí le puedo decir a estas personas, hoy sí les puedo decir a ustedes que a ustedes se les fue revelado. Antes ignoraban que existía esta palabra que yo les di el día de hoy, pero hoy no la ignoran. Hoy no ignoran que el Señor dice que nosotros, que en eso nos van a conocer a nosotros. En eso van a conocer que usted y yo somos discípulos, con que amemos a nuestro prójimo. Hoy van a conocer el cambio que Dios hizo con nosotros, porque vamos a poder poner esos 2 versículos que el Señor ha puesto como los más grandes mandamientos. Y lo dice en Mateo 22:36. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sabe por qué? Porque si usted ama a Dios con todo su corazón, mente y alma, su mente, cuerpo y alma no va a tener espacio para nada malo. Entonces usted va a aprender a amar hasta al mismo enemigo que le hizo daño. Y le va a dar tanta tristeza que usted lo que va a hacer es orar porque Dios tenga misericordia de ellos. Y dice, y este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un versículo de la Biblia que ahorita lastimosamente no lo tengo a la mano, pero si Pastora Cande me pudiera apoyar ahí, dice, la venganza es mía, dice el Señor. Entonces vemos cómo el amor de Dios cubre multitud de faltas. Vemos cómo el amor de Dios nos hace a nosotros saber que nosotros podemos amar a nuestro prójimo, aún a estos enemigos, como decía la palabra. Mire qué tremendo, Mateo 5, 44, 48, búsquelo si usted duda de lo que yo estoy diciendo. A nosotros se nos fue revelado el día de hoy. Nosotros lo sabemos. Y si no lo hacemos será nuestra responsabilidad. En el Antiguo Testamento, ¿sabe qué decía? Ojo por ojo y diente por diente. Y ¿sabe qué repetía la gente? Porque no solamente decía eso, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, sino que decía muchas cosas más. Pero ¿sabe qué? Como a nosotros nos gusta usar la palabra a beneficio nuestro, ¿verdad? Entonces uno repetía esa frase y decía, es que en la Biblia dice, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Y también la Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente.
Y sí lo dice, pero no así como nosotros lo queremos usar. Pero el día de hoy el Señor nos quiere decir que el amor debemos de amar hasta nuestros enemigos. Romanos 12:19, pastora Ingrid. Amén, gracias, pastora. Vamos a leer Romanos 12:19. Y por eso le digo, lo hacemos bajo la luz de la palabra para que usted no crea que nosotros nos lo sacamos de la manga. Dice en Romanos, gracias por el aporte, 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el Señor, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y si está escrito es porque es verdad. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjelos que hagan lo que quieran, deje que quieran hacer lo que quieran, aférrese usted. Se recuerda que le he dicho muchas veces que hay más de 24,000 promesas en la Biblia que nosotros como hijos tenemos, y una de ellas es esa perla que el Señor nos regala hoy, esa perla que dice que debemos de amar a nuestros enemigos, y esa perla que nos dice, no nos venguemos vosotros mismos, amados míos. Imagínense cómo nos trata el Señor, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Quiero decirles, amados hermanos, que es para nosotros una gran responsabilidad, como le digo, y solo recuérdese que usted fue salvo, fue por gracia, no fue porque usted fuera la gran persona y que usted pagó, porque esto no se paga, no tiene ningún precio la salvación que usted y yo tenemos. Nosotros somos salvos porque aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice en Efesios 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Fue Dios el que nos resucitó, amado hermano. Fue Él el que, como ya estábamos nosotros entre sus planes y todavía tiene cosas que cumplir con nosotros, fue Él. Y no por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Entonces el día de hoy yo quería hablarles qué era el amor. Ese es el amor. El amor que Dios hizo para con cada uno de nosotros, y ese amor, como decía, que es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso. El amor que todo lo sufre, el amor que todo lo cree, el amor que todo lo espera y el amor que todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Amén. Vamos a orar. Damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos dio.